Vamos a otro tema. A puertas del 18 de octubre, Amnistía Internacional realizó un llamado a avanzar en una reforma a Carabineros. Para analizar los alcances de esta declaración y cuánto se ha avanzado en este tema, estamos en el estudio con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Informe donde ustedes plantean problemas, pero también recomendaciones. ¿Cuáles son las más urgentes a tu juicio y entrando también a lo que ha sido también una discusión, que es la reforma estructural a Carabineros? Sí, lo primero, Nicolás, recordar que a 4 años del estallido, lo que ocurrió en Chile, aunque algunos busquen plantear otro tipo de relato, fue que ante manifestaciones muy masivas, mayoritariamente pacíficas, de miles, millones de personas, y en algunos casos, por cierto, también violentas y con delitos, el Estado de Chile violó los derechos humanos, lo dijo Amnistía Internacional, varios otros organismos internacionales, y ante eso lo que correspondía en estos 4 años es que Chile avanzara en verdad, en justicia, en reparaciones integrales y en garantías de no repetición. Y podemos hablar en estas conversaciones sobre esas otras obligaciones. Como garantía de no repetición, una medida fundamental era la reforma a Carabineros. Que no vuelvan a cometerse este tipo de hechos. Así es, la garantía de no repetición lo que busca es que haya medidas justamente para que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir en el futuro. Y tanto Amnistía Internacional como Naciones Unidas y otros organismos que vinieron a Chile en ese momento, porque recordemos, después de mucho tiempo, Chile volvió a estar en la lupa de organismos internacionales de derechos humanos, que hicieron visitas e informes con recomendaciones. Y lo que Amnistía Internacional recomendó y recomendaron otros organismos internacionales fue que tenía que haber una reforma profunda a Carabineros de Chile, estructural. Recordemos, Nicolás, que Carabineros venía con problemas de antes del estallido. Tenía el caso Huracán con un montaje, el asesinato de Camilo Catrillanca, el mega fraude Carabinero, por lo tanto, no solo problemas relacionados con violaciones de derechos humanos. Y ante esa recomendación de una reforma profunda, integral a la doctrina, a la normativa de esta policía, la verdad que en estos 4 años lo que podemos decir que han habido cambios que son menores y algunos proyectos de ley relevantes que se están discutiendo en el Congreso, pero en ningún caso una reforma de la envergadura de lo que se requiere. Me tengo un segundo para hacer ahí el paralelo y el balance, o si a juicio de ustedes está desbalanceado esto. Me imagino que por ahí va. ¿Qué valoran en términos de los cambios que ustedes, tú me decías, Rodrigo, consideran pequeños cambios pero que se han dado? ¿Y cuáles son los cambios que realmente, a su juicio, deberían incorporarse en esta reforma que ha sido discutida? Ha habido mesas de conversación, diálogo, desde el gobierno anterior, desde este gobierno, pero hay hasta un sitio web donde se puede seguir lo que es el avance. Más bien uno entendería que no se ha ido a la estructura misma. ¿Cuáles son los cambios que ustedes consideran que han estado bien y los que se necesitan para esto? Sí, la verdad es que hubo algunos cambios a los protocolos de Carabineros respecto del control del orden público, sí. Algunas innovaciones que pueden ser positivas, las definiciones de manifestaciones pacíficas, autorizadas, no autorizadas. La regla de la fuerza también, dentro de esto. Sí, pero ese es justamente un proyecto de ley que está en el Congreso, que creemos que va en la dirección correcta, aun cuando tiene aspecto por mejorar. También hay otro proyecto de ley, el Ministerio de Seguridad Pública, como un ministerio justamente encargado de la seguridad y de de tener bajo su control las policías. Son proyectos de ley que están en curso, que debieran tener mejoras, pero no hay una visión propiamente tal del Estado de Chile y del gobierno en particular de una reforma que en definitiva implique cambios profundos y estructurales a la doctrina de Carabineros. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros planteamos también, Nicolás, en nuestro informe que publicamos hoy día, es que debiera revisarse la naturaleza militar de Carabineros de Chile. ¿Desmilitarizar Carabineros? Así es. La verdad es que sabemos que hay algunos representantes de la institución que ha defendido mucho su carácter militar, básicamente porque contribuiría a la no politización de Carabineros, a que sea una institución no deliberante. La verdad es que eso en algunos casos no ha ocurrido. En los últimos años hemos tenido varios episodios donde generales directores han hecho declaraciones políticas o llamando a los parlamentarios a legislar en una u otra... Ahora, por muerte de Carabineros, que han sido bien comentadas, pero también desde el fondo, digamos, de una situación de inseguridad, dicen desde la institución, a cuándo un carabinero, una carabinera puede hacer uso de su arma en una situación de defensa, de legítima defensa, con la posibilidad de que termine en un sumario o con algún proceso judicial.
Y por Esto sucedió con el último, con el actual general director, digamos. Sí, efectivamente. Sucedió hace unos meses con el actual general director, que yo puedo entender, Nicolás, la preocupación desde una institución policial cuando hay muertes de carabineros en actos de servicio. Por cierto que es muy dramático, lo condenamos, pero bueno, ahí entramos en la discusión de lo que fue ese llamamiento. El general director dijo que llamaba a los legisladores a hacer determinadas leyes, a que no querían estar bajo el control de la Fiscalía. Eso dijo el general director. No lo dijo así. Podemos revisar las declaraciones. Dijo, nosotros finalmente no podemos seguir, están siendo investigados por la Fiscalía por los actos que cometemos y los legisladores... Apuntaba principalmente a que cualquier movimiento del carabinero no habría, de alguna manera, inmediatamente tendría que estar con una Fiscalía investigando esto sin la eventual presunción de legítima defensa. Sí, pero bueno, esa es una premisa que no es correcta, porque de hecho, Nicolás, ahí entramos a otro tema que te planteaba al inicio, como qué es lo que ha ocurrido con la investigación y sanciones de las denuncias de violación a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Son más de 10.000 las denuncias y hay 27 condenas. Por lo tanto, no es que la justicia, al contrario, hay mucha impunidad. No es que la justicia o la Fiscalía persiga absolutamente a cada funcionario de Carabineros o que están en prisión preventiva. Eso no ocurrió en Chile, ni después del estallido social, ni antes del estallido social. Entonces, esas afirmaciones y esos llamados, porque la verdad es que a una institución policial no le corresponde, en un Estado democrático de derecho, hacer llamados a otras instituciones, al Congreso, a la Fiscalía que actúen de determinada manera. Entonces, así es. Entonces, bueno, un punto de nuestra propuesta sobre reforma policial es justamente aumentar los mecanismos de control civil. Uno ha escuchado también, Nicolás, que varios ministros del Interior han dicho, ministros de los últimos 30 años, que han tenido el problema de que a veces las policías y carabineros de Chile se han mandado muchas veces solos. Eso no puede continuar así. Las policías en un Estado democrático de derecho tienen que estar absolutamente bajo el control del poder civil. El control civil. Obviamente no en cada operativo policial estar encima. Lo que el ministro del Interior esté en un operativo Por supuesto, en algún minuto se plantea eso, en términos de participar y apoyar a Carabineros. Eso era un tema más bien político, digamos. Pero entiendo el punto, en términos de que no estar todo el tiempo la autoridad civil, que en este caso es representada por el Ministerio del Interior, en lo que pueden ser los comandos o las órdenes de Carabineros. Pero sí que finalmente hay una sujeción al mando civil. Sí, por cierto. ¿Eso no se da a juicio de usted? Eso, o sea, como te decía, basta escuchar a muchos ministros del Interior de los últimos 30 años. Hoy día creemos que la normativa sigue siendo, y la práctica, insuficiente en esa materia. Y lo otro, Nicolás, es que cuando hablamos de los carabineros de a pie que salen a realizar operativos, también hay que pensar en los mandos. Los mandos son finalmente quienes están a cargo en una institución, además tan jerarquizada como lo es todavía Carabineros de Chile, de esos operativos, de diseñarlo, de ejecutarlo, de evaluarlo posteriormente. Y en Chile lo que ocurrió, y ha ocurrido especialmente respecto a la violación de derechos humanos del estallido, es que los mandos lo que han hecho es finalmente eludir su responsabilidad. Claro, son los estamentos más bajos finalmente los que han tenido que estar en proceso. Así es. En el caso del general Yáñez, por ejemplo, que era el director de Orden y Seguridad durante el periodo del estallido social, hoy día el general director, en 5 o 6 ocasiones ha decidido no colaborar con las investigaciones. Y por un lado es un derecho de él como imputado, pero por otra parte... Silencio. ¿Ah? De guardar silencio, por supuesto. Pero por otra parte, él es el general director de una institución que está encargada de hacer cumplir la ley y que tiene que colaborar con la justicia, incluso cuando hay carabineros imputados de violación a los derechos humanos. Por lo tanto, sin lugar a dudas, este tipo de práctica de ilusión de responsabilidad que se dio también respecto al megafraude, no es algo, por supuesto, que ayuda a tener una policía que cumpla correctamente con su labor. A juicio de Amnistía Internacional, Rodrigo, ¿se ha avanzado o retrocedido, pongo en ese caso, en términos de la investigación de estos hechos cuando se habla de la justicia o la investigación propia que hace la institución y cuando pasa al Ministerio Público? Siempre se ha hablado de cómo puede ser que sea juez y parte, digamos. Tras los hechos que comentabas de lo que fue el estallido social y años después, ¿se ha visto un cambio en ese sentido en que
se deja el tema del sumario y hay, por lo menos en vía paralela, una investigación del Ministerio Público como un ente autónomo, independiente de lo que puede ser la situación de Carabineros? O sea, son planos distintos. La responsabilidad administrativa que tiene que ser revisada por Carabineros o eventualmente por órgano externo, como la Contraloría. Claro. Y también había una disputa de si la Contraloría puede intervenir, y enhorabuena que la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado estén apelando a una resolución de los tribunales civiles en el sentido que ninguna institución del Estado ni funcionario público, como son los mandos de Carabineros, debiera estar al margen del control de un órgano como la Contraloría. Y otro plano es el plano justamente de las investigaciones penales que en Chile son dirigidas por el Ministerio Público y que tienen varios órganos auxiliares de la investigación. En el primer plano no hemos estado muy bien. La gran mayoría de los casos investigados internamente por Carabineros han terminado sin ningún tipo de sanciones y con investigaciones bastante débiles. Y en el caso del Ministerio Público, la verdad es que también es bien preocupante lo que ha hecho y sobre todo lo que no ha hecho la Fiscalía. En el primer tiempo demoró mucho que hicieran diligencia, el primer año, el segundo año de investigaciones, y eso también tiene que ver con que hoy día solamente un 0,2% de todas las víctimas que denunciaron violaciones de derechos humanos tenga algún tipo de condena en estos casos. En ese sentido, ha sido, y hablo de avance en términos de lo que ha pasado en 4 años, y vuelvo al punto, puede ser avance o retroceso, depende de la mirada que tengan ustedes, y por eso me interesa mucho la conversación. Por ejemplo, el elemento de prueba probatorio al inicio de las distintas investigaciones justamente del Ministerio Público se decía, es bien complejo para nosotros, estoy parafraseando lo que se escuchaba de los fiscales, poder comprobar que hubo un hecho de fuerza desmedida cuando tengo un video de una cámara muy lejos. Ahora, esto se fue implementando con ciertos tropiezos, digamos, hasta en una licitación con las bodycam, en términos de que sea el elemento probatorio y además un disuasivo para quien, carabinero o carabinera, que vaya contra el protocolo, finalmente se dé un proceso donde efectivamente se muestre el hecho. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Es un tema tecnológico, pero que es más profundo. De hecho, desde este gobierno también lo han impulsado. Sí, yo creo que nosotros creemos que, por cierto, todo lo que contribuye y si la tecnología puede ayudar a que haya mecanismos de control interno dentro de las policías y que puedan ser utilizados para sistemas de vigilancia y de control externo, por cierto que bienvenido aquello. Las investigaciones de los casos del estallido tuvieron dificultades, por cierto, probatorias. En varios casos, para los fiscales, sabemos que no era fácil poder determinar quién apretó el gatillo de personas que perdieron la vista de algunos de sus ojos o que recibieron perdigones en otras partes de su cuerpo. Entonces, habían... Innegable el hecho de que estaban heridos o Sí. que perdieron sus ojos. El tema era quién fue el que apretó el gatillo y por eso, o quién dio la orden también. Sí, y por eso, Nicolás, es tan importante que no se entienda necesariamente que por el hecho de que haya 27 condenas, un 0,2% de condena, entonces, como intentan plantear algunos, la mayoría de las denuncias fueron falsas. Por lo cual no hubo violación de los derechos humanos. Sí, porque además es lo que sucede con los hurtos, los robos que vemos todos los días. A veces no se sabe quién fue finalmente la persona que cometió el delito, que cometió un portonazo, por ejemplo, pero no por eso no ocurrió. Y en este caso hubo sendos informes de 4 organismos internacionales. El expresidente Piñera, incluso ante la ONU, reconoció la existencia de violaciones de derechos humanos. Entonces, ese es otro elemento preocupante, Nicolás, que hoy en día haya un cierto relato en nuestra sociedad que busca como plantear que aquí no hubo violación a los derechos humanos, que solo hubo actos de violencia, delitos, pero que no había gente manifestándose pacíficamente y que recibió abusos, uso desproporcionado de la fuerza y en algunos casos lesiones muy graves de por vida. Rodrigo, nos quedan unos minutos agradeciendo esta conversación tan relevante. Más que el rol, ¿cuál crees tú que es la tarea que tiene el gobierno en este caso para impulsar una reforma? Y te hago la pregunta, reforma o refundación, que en algún minuto fue ampliamente discutido y de hecho es un tema que también está ahí bien presente. Sí, la verdad es que llama la atención que en algún momento pudiera ser refundación, después reforma. El propio gobierno se estableció cuando estaba en campaña el presidente Boric, digamos. Sí, la verdad desde Amnistía siempre hemos hablado, desde Amnistía Internacional, de una reforma, pero no de cualquier reforma.
estructural. no de cambios cosméticos, de modificaciones pequeñas o parcializadas, sino de una reforma integral, una reforma profunda que tenga que ver con su doctrina, como te decía, con la normativa del uso de la fuerza, con los mecanismos de control civil, con la formación de quienes hoy día están, aumentar los años de formación, mejorar la formación de los policías, por supuesto con perspectiva de derechos humanos. Hacia allá debiera ir una reforma. Y esperamos que el gobierno, quedan 2 años y medio del mandato de este gobierno del presidente Boric, pueda, en lo que queda, avanzar en esa dirección. Rodrigo Bustos, de Amnistía Internacional Chile. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta tarde y hablar sobre este informe, que está disponible en el sitio web de Amnistía. Así es, Nicolás. Perfecto, para consultar ahí. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.